increíble estar aquí con ustedes, primero en esta casa que también me vio crecer como artista. Estamos rodeados de obras de artistas espectaculares y grandes maestros también colgados acá. Y me encanta su rebeldía de agarrar un día y decir, no, hoy para mí, en esto que va a ser algo distinto. Porque no es fácil, de verdad. O sea, la gente piensa que hacer algo distinto es algo como, ay, pero solo fue una charla. Pero ese es solo ir a un lugar donde no voy siempre, ese es solo decidir que voy a hacer algo, nos convierte en alguien realmente únicos. Y creo que pasa muy desapercibido en el día a día que tenemos todos de rutina, de constancia, de hacer lo que hay que hacer. Y nos olvidamos un poco que como seres humanos muchos tenemos una necesidad que traemos de crear algo, de sacar algo que tenemos adentro y de entender que aunque podemos adaptarnos súper bien a cualquier ambiente y poder encajar donde sea, tenemos un deseo que está ahí. Y para mí personalmente, cuando descubrí que podía hacer algo con esa necesidad, con esa curiosidad, con ese deseo, fue completamente liberador. Y siempre digo que tuve la bendición de encontrar el punk a una edad muy temprana. Cuando yo tenía más o menos 7 años, hicimos un viaje familiar a Disney, y de lo único que me acuerdo es de que me dijeron vamos a ir a Los Ángeles a ver a Mickey. Pero mi recuerdo de ese viaje solo es de haber visto paredes gigantes llenas de colores y gente llena de tatuajes. Pregúntenme qué más pasó, de Donald nadie. O sea, me acuerdo de eso. Y eso me lo traje, y cuando le pregunté a mi mamá, mira, ¿qué es todo eso? Me dijo, ya saber. Porque aquí en Guatemala pues no había graffiti, había una historia de muralismo muy formal, digamos, pero graffiti como el que yo vi en la calle no había, y mucho menos gente llena de tatuajes por todos lados caminando libremente. Eso era nada. Entonces yo dije, no sé qué es todo eso, pero yo lo quiero en mi vida. No tengo ni idea qué es, pero es para mí. Y siento que en ese momento se despertó en mí algo importantísimo que yo trato de recordárselo siempre a los que somos creativos, y es de siempre alimentar la curiosidad. No dejar que nuestra curiosidad se apague o que pensemos que, no, es que ya averigüé y ya sé lo que estoy haciendo, sino al contrario, que cada cosa que miremos sea un momento para poder decir, ¿qué será esto y hacia dónde más me puede llevar? Y en mi caso, cuando ya tenía alrededor de 10 años, no me pregunten cómo, pero llegó a mí un cassette de punk, y cuando lo puse yo dije, ¿qué es esto? Y me pasó lo mismo que me pasó con el graffiti y con los tatuajes. Me encantó. O sea, era una portada realmente fea. La música sonaba mal, nada que ver como con lo que había oído en el radio. Habían gritos, y cuando me puse a leer las letras, no entendía la mitad de las cosas que estaban diciendo, pero sabía que era importante por cómo lo estaban diciendo. Yo dije, quiero saber qué está pasando con todo esto, qué es. Y empecé a averiguar más y a conseguir un par de cassettes más. Por ahí conseguí un fanzine, que para quienes no saben, un fanzine es una revista hecha a mano que tiene información del que la hizo y no es ninguna producción espectacular, pero tenía mucha información ahí. Y dentro de las cosas que leí en esa temprana edad venían 3 letras, que era DIY. Yo dije, ¿qué es DIY? Y al día de hoy son 3 letras que siguen determinando mi vida, y cuando entendí que era do it yourself, o hazlo tú mismo para nosotros acá, y ver que ellos, que no importaba que sonaba mal, pero estaban haciendo música, no importaba lo que estaban diciendo, pero lo estaban diciendo. La portada era como un collage, y mencionaban en las letras el dadaísmo, y mencionaban el surrealismo, y mencionaban cosas de filosofía y poesía. Yo decía, ¿y todo esto qué es? Y eso, de la curiosidad que les mencionaba, me llevó a investigar mucho y a poder aprender muy temprano de diferentes movimientos de arte, de escritores, y de decir, todo lo que yo he visto hasta el momento, chiquito, son cosas que yo también puedo hacer. Y yo siento que tengo muchas cosas que decir, y para quienes crecimos aquí en finales 80s, 90s, para mí era una época muy interesante, incluso al día de hoy, de análisis, donde
para quienes les pasó era como, no digas, no vayas a estar diciendo lo que estás diciéndome, no vayas a estar diciendo lo que estás pensando, no digas lo que estás realmente sintiendo, porque obviamente crecimos en la última fase del conflicto armado y había mucha represión y había mucho riesgo también de decir lo que no había que decir, o de incluso socialmente de decir cosas que dijeran, ay, no, de esta familia, porque al final de cuentas no era uno, acuérdate que no sos tú, sino somos todos. Y cuando vi el DIY dije, hazlo tú mismo, y entendí que te podía hacerlo, que aunque me estuvieran diciendo no podés, sí se puede, porque estoy viendo que todos estos lo están haciendo y están hablando también barbaridades, como me decían en el colegio, cuando me cachaban que llevaba a enseñarle a otros mis discos. Y me di cuenta que lo más importante ahí es que no tenemos un para siempre, no tenemos toda la vida, porque nuestra vida es solo un momento. Entonces, si queremos hacer algo, tenemos que ir y hacerlo, aunque no sepamos cómo. Y ahí fue cuando decidí hacer mi primera banda. Yo tenía 12 años y con mi mejor amigo del colegio dijimos, hagamos una banda de punk, y los dos sí, pues no tenemos ni un instrumento, no importa, pues no sabemos cantar, ¿y qué? Y sentados en los recreos nos poníamos a escribir nuestras letras y a hacer ritmos con el suelo y con lo que teníamos a la mano. Pero para nosotros en ese momento la banda era real. O sea, nos podían decir cualquier cosa que no importaba. La banda ya estaba, ya existía. Y pues con el tiempo, afortunadamente, pudimos hacer giras por toda Centroamérica. Tocamos en CBGB's, que era el club más importante de Nueva York, donde empezó Blondie, donde empezó The Police. O sea, compartimos escenario al final de cuentas con bandas que nosotros crecimos oyendo. Grabamos 2 discos en Nueva York, y cuando yo me di cuenta de todo esto dije, yo quiero que más bandas experimenten lo mismo. Y decidí fundar mi propio sello discográfico aquí en Guatemala a finales de los 90, y terminamos grabando muchas bandas, haciendo festivales, trayendo bandas de otros lados, y se los digo sin dinero, porque obviamente pues yo era chiquito, estaba todavía por graduarme. Pero el DIY me dijo, no importa, busca cómo. Y creo que lo más importante de todo esto, de conocer estas expresiones, fue dejar de pedir permiso para hacer las cosas y simplemente hacerlo. Mi mamá decía, vositos locuras, mano, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas con esto? Y mi papá preocupadísimo. Para que se den una idea, yo estudié en un colegio del Opus Dei, solo de hombres, sumamente conservador. Mi familia es muy conservadora. Mi papá era economista, uno de mis abuelos era gerente en Mercedes, el otro abuelo era de cosas de bancos, y entonces yo así como, a mí me gusta el punk y el arte. ¿Qué pasó en los genes? Pero en esa misma época descubrí que donde más podía decir no solo era con la música, sino realmente con el arte visual. Y al ver que las bandas hacían grafitis, hacían stencils, cuando yo supe que era toda esa forma de expresión, yo dije, esto me encanta. Por supuesto, en mi casa me dijeron, mira, clases de arte, no. O sea, si éramos una familia que coleccionaba arte, que iba a ver ballet, que iba a los museos, que iba a galerías, que conocía a muchos artistas, pero ser artista no estaba bien. Y los entiendo hoy, porque definitivamente muchos artistas pues tienen un estilo de vida muy autodestructivo. Pero para mí el punk me llevó a hacer mi primer manifiesto, que allá estoy yo, de joven. Cuando yo tenía 16 escribí esto. Y dije, si yo voy a hacer arte, y lo voy a hacer con lo que me encanta, que es el punk, desde la filosofía que estoy adoptando y viviendo, tengo que crear para que otros creen, y no para que otros crean. Yo no le quiero predicar a nadie lo que yo considero que es mi verdad, no quiero decirle a nadie qué hacer ni cómo hacer las cosas, sino quiero que vivan lo que yo viví, que es, si él lo está haciendo, yo también puedo. Aunque todo el mundo me esté diciendo que no, no importa, yo también lo puedo hacer, yo también lo quiero hacer. Entonces, es importantísimo como creativos, creo yo, no solo tratar de encontrar lo que nos gusta o ser complacientes con los demás, sino que dentro de la filosofía punk es clave ir en contra. Pero ir en contra no solo es, voy a decir que todo está mal, sino que tenés que identificar qué no te gusta y proponer al mismo tiempo. Entonces la mayoría de gente piensa que es que voy contra el sistema y tengo que votar todo, y estos solo creen en caos y de plano son drogadictos. Muchos sí, otros no.
Pero la clave es cuál va a ser tu propuesta frente a tu comunidad, cuál va a ser tu propuesta frente a la sociedad. Entonces, cuando estamos buscando nuestra propia verdad, y como a mí me pasó temprano, que definitivamente, como me estaban enseñando en el colegio, yo no me sentía identificado, como me decían en la casa, no me sentía identificado, con algunas cosas sí, con la mayoría de cosas no. Y yo decía, realmente estoy mal, ¿qué me está pasando? Sentía que no estaba haciendo cosas malas, pero al mismo tiempo veía que la respuesta de la gente era que sí, estaba haciendo cosas malas. Y entonces como esa búsqueda de identidad y de verdad, porque aunque yo miraba que los demás estaban haciendo estas cosas dentro del punk y otros artistas y movimientos, yo no quería copiar lo que ellos estaban haciendo, sino solo me sirvió a mí como tener esas herramientas para hacer lo que yo quería. Ese valor punk del anticonformismo, de no me voy a conformar con lo que estoy viviendo, sino que de todos modos voy a hacer, no sé qué va a pasar, pero lo voy a hacer, porque yo lo quiero hacer, suena bien egoísta, y lo entiendo, pero suena egoísta únicamente porque nos han enseñado a que tenemos que encajar y a ir con todos. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva de yo voy a hacer esto, porque al hacer esto voy a estar bien y voy a poder hacer que los que están alrededor de mí estén mejor todavía, es algo bien hermoso. Y definitivamente, pues Guatemala era una época muy distinta a finales de los 90, entonces imagínense si yo así en la calle, me paraba la policía, paraba gente en los carros para quererse pelear. Entonces, hoy la libertad que tenemos creo yo que es súper valiosa y es de aprovechar poder ser individuos, cuando en una época fue más difícil. Y supe investigando que sí hubo otro movimiento punk en los 80s en Guatemala, pero todos terminaron presos o no se sabe dónde terminaron. Entonces, el valor de la libertad de expresión es vital para todos los que somos creativos. Y bueno, con todo esto de poder hacer como uno quiera, desde dónde lo quiero hacer, viene algo también fundamental en el movimiento punk, que es cuestiona todo. Cuestionar todo. Y cuestionarme a mí mismo principalmente. Lo que yo creo es de verdad lo que yo creo, o es la voz de alguien más la que estoy oyendo. Y este que me está diciendo que cuestione, lo voy a cuestionar también. Entonces, dentro de todo ese cuestionar, a todo lo que hemos aprendido, todo lo que consideramos que es el camino que hay que seguir o lo que tenemos que hacer, viene algo bien difícil, que es de verdad ver cómo todo nuestro entorno se pone en contra de nosotros. Porque definitivamente cuando estamos haciendo algo que rompe con las normas, que rompe con lo que está establecido, vamos a crear un choque. Y de ahí viene donde mucha gente, he visto yo, se rinde y dice mejor no. Pero encontrar en nosotros la fuerza de vencer el miedo de no ser aceptados, de vencer el miedo de la crítica, de pensar distinto, pero al mismo tiempo entender de que nuestro pensamiento no solo es de nosotros, porque mi libertad termina donde empieza la libertad de ustedes. Entonces, que eso es algo que aprendí también desde el punk. Mira, o sea, puedes hacer lo que se te dé la gana, pero no a mí. Vos dale, pero hasta acá. Entonces mucha gente piensa que es como el libertinaje total, pero al final de cuentas es bien complejo entender cómo la dinámica humana libre implica tener en cuenta la dinámica de libertad de todos. Y cuando entendí esto, que afortunadamente, como les digo, todo fue bastante joven porque tenía mucho tiempo para pensar y me llevó a leer muchísimo y a leer filosofía y a leer poesía y a leer economía y a tratar de descifrar el mundo. Y acuñé esta frase que me gusta, que la encontré en un cuaderno hace unos años, buscando cosas y viendo que tirábamos con mi esposa, que todavía tenía cosas, imagínense, del colegio. Y me dijo, mano, así como ya tenés mucho aquí. Y que decía, el mundo deja de definirnos y es el artista el que empieza a definir el mundo. Sí, el mundo deja de definirnos y es el artista el que empieza a definir el mundo, porque aunque nosotros recibimos toda la información de afuera, al final de cuentas lo que regresamos es como nosotros vemos el mundo, como nosotros queremos el mundo.
La creatividad no solo es la habilidad de resolver un problema, sino que al final de cuentas la creatividad, como la tenemos que ver, cuando empezamos a cuestionar todo y todo se vuelve un gran desorden y nos llenamos de miles de ideas, de pensamientos, de cosas que queremos hacer, y eso nos lleva a incluso a detenernos y parar y no hacer nada, es como tenemos que vivir. Entonces no vivimos para ser creativos, sino que vivimos creativamente. Y cuando hacemos ese cambio de no estar nosotros viendo cómo podemos hacer cosas creativas, cómo puedo hacer una obra de arte, sino que simplemente lo volteamos y decimos todos los días yo hago arte. Todos los días yo estoy viviendo la creatividad porque lo adopté como algo mío y no algo que es para complacer a los demás. Es difícil y es un proceso, y por eso la importancia del proceso creativo, como hablaban, me compartían hoy. No es la obra final, al final de cuentas, lo que es más importante, sino es qué proceso llevó a que eso que no existía antes, hoy esté en el mundo. Al final de cuentas, la inspiración, solo es una chispa. Todo el mundo me pregunta, mira, pero no perder la inspiración, no es, ¿cómo le haces para inspirarte? Yo a veces no tengo ganas. Yo les digo, la inspiración es un momento. Y generalmente es un momento en nuestra vida, o sea, es ¡pum! Ya pasó. Lo que tenemos que hacer nosotros como creativos, y viene la siguiente frase, es convertir esa chispa en una hoguera que no se apague. Y la única forma de poder de tener ese fuego vivo constantemente es haciendo todos los días. Y eso requiere muchísima autodisciplina, más cuando tenemos nuestra mente con 1000 ideas y con 1000 preocupaciones. Y yo sí quiero hacer arte, pero también tengo que pagar el seguro y las cuentas y todo esto. Y tengo que hacer arte, pero no tengo tiempo, y a las 9 me tengo que ir. Entonces todo nuestro tiempo está tan segmentado y tan fragmentado que de verdad tenemos que cuestionar, ¿de verdad me está funcionando esto a mí o no? Y esta frase, que es de una de mis bandas favoritas, que fue de las primeras que oí, que se llama Crass, que dice, "There is no authority but yourself", fue interpretada por el establishment, digamos, como, ¿cómo va a ser? Estos están en contra de la policía y están en contra del orden y del gobierno, y si no hay gobierno, entonces hay caos. Pero lo que dice la frase para los que crecimos en el movimiento es bien simple. Ok, vas a ir en contra de todo y nadie más te va a decir qué hacer porque no querés. Entonces sos tú el responsable de tus acciones, de tus decisiones y de las consecuencias. Sos la única autoridad sobre vos mismo, y eso significa que sos responsable de todo lo demás. Y entonces formar esa comunidad creativa solo puede venir de agregar otras 3 letras a las primeras 3, que me encanta mucho, que es DIT, porque dentro del punk se recalca muchísimo la comunidad, el apoyo mutuo, el entender que hay que ser agradecidos con lo que podemos llegar a dar y no solo con lo que llegamos a recibir, porque DIT quiere decir do it together, quiere decir hacerlo tú mismo, pero hacerlo también acompañado, hagámoslo juntos, crezcamos al mismo tiempo, hagamos las cosas. A mí al principio, de verdad, todas las galerías me rechazaron cuando yo quise hacer la transición de arte urbano, porque yo fui artista anónimo casi 15 años haciendo arte urbano y arte público, porque para mí la prioridad era la obra. O sea, yo no importa, lo que tiene que ser es la obra, con quién va a conectar. Pero después dije, yo quiero también como estar en este otro mundo de las bellas artes con el que también crecí, que me encanta, porque también tengo obras que son para la calle, tengo obras que son para galería, tengo obras que son para museo, obras que depende de su espacio. Y esa es parte de la autocrítica que tenemos que tener, que tampoco todas las obras van en todos lados, ni todo lo que hacemos es arte. No todo lo que hace un artista es una obra maestra, sino puede ser solo un ejercicio, puede ser algo bien personal también que no le queremos enseñar a nadie. Y en esa época de transición le dije, bueno, Guate no funcionó, ¿qué hago? Me terminé ganando con un estilo que desarrollé a principios de los 2000, un premio en Australia. Y eso me llevó a tener unas exposiciones en Europa y a vender en Asia. Entonces, el no quedarnos quietos es clave y hacerlo uno mismo. Nadie me va a exponer, no importa. Ahí hay una bodega y voy a montar mi expo. Hoy más que nunca a mí me llama mucho la atención
cómo la gente se está radicalizando de fácil por querer encajar, por querer sentir que sí es aceptado, o por querer decir, yo sé que esto es lo correcto, aunque estamos viendo que no es correcto, o para nosotros no lo es. Y creo que tener esa forma de conectarnos con otros, nosotros en las obras tenemos todavía como una barrera de por medio, si se puede decir así, que nos da chance de dar un paso atrás y decir, ¿qué está diciendo? Realmente no estoy de acuerdo. Puede ser alguien que yo quiera mucho, pero si está haciendo algo atroz se lo voy a decir.